Hola y muchas bendiciones, bienvenidos sean todos a este nuevo video. Hoy quiero de alguna manera pues reaccionar a un video que hice en días pasados acerca de la oración, que lo titulé Oración para recibir. La oración del justo puede mucho. Y es un video donde yo me hago y les hago una pregunta a los que de alguna manera pues ven el video. Y es que los cristianos sabemos acerca de la oración, del poder de la oración, de la necesidad que tenemos de orar, de lo que significa orar. Más sin embargo, pues poco oramos, poco o nada oramos. Y me hacía esa pregunta y les hacía la pregunta a las personas que pues ven el video o van a ver el video. Y les pedía que me dejaran su experiencia en la cajita de los comentarios. ¿Por qué razón no oramos? Y si está orando, ¿cuánto tiempo está dedicando al día para su tiempo devocional? ¿Y qué experiencia o qué testimonio nos puede dar acerca de la oración? Bueno, el video ha sido poco visto, tan solo 31 vistas, pero les voy a mostrar a continuación las personas que de alguna manera pues me han hecho comentarios. Ha sido una sola persona, una suscriptora, Creaciones Yamar. Es una hermana en Cristo y ella me, me cuenta su experiencia acerca de la oración. Buenas noches, pastor. No me arrodillo porque me duelen las rodillas, pero me parece interesante el tema. Buenas noches y que el Señor te dé mucha sabiduría. Bueno, yo me levanto en la madrugada a orar, luego leo la Biblia, a veces unos salmos. En el día oro cuando estoy sola en la cocina, cuando voy a salir en el lavadero, y sí, ha sido una sola persona la que me ha de alguna manera manifestado su experiencia acerca de la oración y nos cuenta algunas cositas de ella con respecto al tema, a la oración. Y quiero desde acá pues darle las gracias, agradecerle a la hermana de Creaciones Llamar, que el Señor le bendiga, que el Señor le sane, que el Señor le guarde y que el Señor le cuide. Y quiero agradecerle sus comentarios y quiero agradecerle el haberse tomado el tiempo para ver el video y responder las preguntas que de alguna manera pues, quise hacer. Pero ha sido una sola persona, una sola. Y yo me pregunto, pero ¿por qué una sola persona? Y es que el tema de la oración hoy es tan complejo que ni siquiera, fíjense, que hay interés en el tema. No lo hay. Nosotros como iglesia programamos una reunión para orar y la asistencia es mínima. Pero se programa otro tipo de reunión y la asistencia es más numerosa. La oración no tiene, por decirlo de alguna manera, popularidad entre el pueblo cristiano. Solo hablo del pueblo cristiano. La oración es un tema complejo, un tema delicado, un tema para los cristianos que a veces, pues, como lo dije en el video, pues manifiestas son las obras, ¿verdad? La oración no es algo en lo cual nosotros nos dedicamos, es algo que nos entusiasme hacer, no es algo que... Y la razón, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser el motivo de la apatía por la oración? ¿Cuál puede ser el motivo por la renuencia a orar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál será la razón por las cuales las personas dejan de orar, se alejan de la oración y pareciera ser que no les interesa ni les importa el hecho de orar o no orar? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, creo que muchas personas se han desilusionado de la oración. Muchas personas han perdido la fe en la oración.
porque sencillamente no han visto respuestas, no han visto milagros, no han visto la mano de Dios respondiendo a las oraciones, al clamor de las personas. Sus necesidades de alguna manera no han sido satisfechas o satisfechas, eh, porque quizás han orado esperando recibir algo y no ha pasado absolutamente nada. Y entonces, pues el interés por la oración decae, la fe por la oración decae y definitivamente el cristiano se desanima, le pierde la fe a la oración. Creo que es uno de los principales o de las principales causas por las cuales no estamos orando, porque le perdemos la fe a la oración, porque el no ver respuestas de las oraciones, eso nos desanima o desanima. Y entonces se va poco a poco alejando de la oración hasta el punto de que ya no se ora, porque parece ser que no cree la persona que sea algo necesario, que sea algo que se deba hacer, que sea algo que debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos. Entonces, creo que esa es la postura de la gran mayoría de las personas. Pero ¿para qué oro? ¿Para qué orar si no pasa nada, si no ocurre el milagro, si Dios no me concede, si Dios... Entonces, es lamentable de verdad la postura de muchos cristianos con respecto a la oración por el hecho de no haber recibido de manera instantánea, inmediata, el milagro, la respuesta a la petición que se le hizo a nuestro Dios a través de la oración. Y es que el problema está en esto, en que eh, para orar, lo dice en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Yo creo que hay mucha oración que no es oración. Es decir, hay muchas personas que creen que están orando, pero a la hora de la verdad lo que están haciendo no es oración. No están orando. Ellos creen estar orando, pero no es oración, viéndolo a través de lo que enseña la escritura. Entonces, no hay oración. Ellos creen que están orando, pero a la hora de la verdad no están orando. Y por otro lado, hay oración, pero las personas en un buen número creen que toda oración es escuchada por Dios y es respondida por Dios, y no se tiene en cuenta que hay oraciones que el Señor no atiende, que el Señor no escucha. No es que no oiga, no escucha, quiere decir que no le presta atención, que esas oraciones no llegan a ser respondidas por el Señor, no son del agrado de Dios, y entonces esas oraciones pues definitivamente no van a obtener una respuesta. Entonces se frustran las personas, se desaniman las personas, le pierden fe a la oración, cuando la misma escritura nos enseña en Lucas capítulo 11 que los discípulos reconocieron delante del Señor que no sabían orar. Y es que nosotros a veces emprendemos la oración sin que alguien nos enseñe acerca de ella, cómo y de qué manera debemos orar, cómo hacer para acercarnos realmente a nuestro Padre Celestial en oración y que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor, y no solo escuchadas, sino que nos responda atentos sus oídos para oír nuestras oraciones, pero para responderlas. Nadie ha enseñado, y a veces emprendemos la oración como se nos ocurre, como nos parece, y de ahí en la frustración. ¿Por qué? Porque hay oraciones que no son oraciones, hay oraciones que no las atiende el Señor, y definitivamente para orar hay que aprender a orar. Nadie nace sabiendo orar, nadie. Y de hecho los discípulos le dijeron al Señor Jesús,
enséñanos a orar. Y es tan válida esa petición de los discípulos que el Señor Jesús les enseñó a orar. Luego yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer nosotros, como un acto de humildad, es acercarnos a nuestro líder espiritual y decirle, enséñame a orar. ¿Cómo debo orar? ¿De qué manera se ora? Enséñame a orar porque yo quiero que mis oraciones Dios Padre me las escuche y no solo me las escuche, sino que también me responda las oraciones. Entonces yo creo que es un acto de humildad que nosotros debemos tener al reconocer que no sabemos orar y que nos acercamos a alguien para que este alguien que tiene la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, nos enseña a orar. Y por eso el propósito de estos videos, porque a través de estos videos la intención mía por lo menos es aprender a orar o enseñar a orar. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial y no solo escuchada, sino que veamos una respuesta de parte del Señor por y gracias a nuestra oración, porque definitivamente hay cosas que no van a ocurrir si no se piden. Hay cosas que no van a suceder si no se ora por ellas. Hay cosas que definitivamente pues no van a sucedernos a no ser que se lo pidamos a nuestro Dios y Padre Celestial a través de la oración. Luego los discípulos le dijeron, enséñame a orar o enséñanos a orar. La idea es cuál, que reconozcamos humildemente que no sabemos orar. ¿Por qué? Porque hemos orado y no ha pasado nada. Hemos orado y no hemos visto respuestas. Hemos orado y como si no lo hubiéramos hecho. Y entonces la idea es cuál, aprender a orar. Y ese es el propósito de esta serie de videos que vamos a tratar específicamente el tema de la oración. Y yo estoy seguro que hay cosas que definitivamente necesitamos enseñar y necesitamos aprender para que nuestra oración, como lo dice Santiago, la oración del justo puede mucho, para que nuestra oración sea eficaz, efectiva, para que veamos realmente que se cumple lo que dice la Escritura acerca de la necesidad que tenemos de orar y de orar sin cesar. Entonces yo les animo a que en la cajita de los comentarios me haga usted saber cuál ha sido su experiencia con la oración, si está orando o si no lo está haciendo y por qué razón lo hizo y ya no lo está haciendo, cuál ha sido la razón, cuál es el motivo, el desánimo por, por la oración, si tiene o no tiene un tiempo devocional durante el día para poderse encontrar con nuestro Dios y Padre Celestial o por el contrario, no le apetece. Cuéntenos en la cajita de los comentarios con toda confianza. De lo que se trata es de reconocer, de admitir humildemente y de pedir a nuestro Espíritu Santo que nos enseñe acerca de la oración. Ese es mi propósito por estos videos. Y este ya es el segundo de esta serie, donde debemos entender que hay que aprender a orar, porque quizás lo que estamos haciendo no es oración, quizás lo que estamos haciendo es oración, pero nuestra oración tiene obstáculos, barreras, impedimentos que no permiten que Dios nos responda esas oraciones. Le animo, le animo a que continúe esta serie de videos. Vamos a tardar algunos videos, pero la idea es tratar el tema de la oración y que aprendamos a orar, que nos corrijamos en lo que estamos haciendo mal y que definitivamente que la oración vuelva a ser eh, algo muy, pero muy, ¿cómo lo digo yo? Muy necesario para nuestra vida, como el desayunar, el almorzar, el comer, el dormir, el descansar, el trabajar, que sea una actividad de agrado, de gusto, que nos apetezca estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Les animo y nos vemos en un próximo video. No se le olvide, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campana, denle un me gusta y deje en la cajita de los comentarios lo que usted desee compartirnos.
que lo vamos a recibir con muchísimo agrado y que lo vamos a tomar con la madurez que corresponde. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Chao, bendiciones.